Hola, muy buenos días, tardes o noches. Un cordial saludo para el doctor Escalante y para los demás compañeros del curso Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Me presento, mi nombre es Jorge Andrés Riaño Martínez, soy de Colombia, me encuentro actualmente ubicado en la ciudad de Acacías, en el departamento del Meta, y en este video vamos a hablar sobre la comunicación y la educación en la era digital, en particular desde el contexto donde me encuentro actualmente, que es la institución educativa Gabriela Mistral. Pero continuamos y desarrollemos esto. Esta reflexión nace desde la experiencia y la práctica pedagógica cotidiana, que es también una inquietud académica, y es la relación entre comunicación mediada digitalmente y educación, especialmente en contextos como en el que me encuentro, el colombiano, en particular desde mi trabajo docente en la institución educativa Gabriela Mistral, en el municipio de Acacías, departamento del Meta, como ya se los había señalado. Bueno, esta institución oficial ofrece formación desde básica primaria hasta bachillerato, y es allí donde desde hace 2 años desempeño mi labor docente en el área de humanidades y lengua castellana. Vemos que este contexto lo elegí justamente porque allí es donde puedo incidir directamente con acciones pedagógicas, pues donde he identificado ciertas prácticas institucionales que, lejos de reducir la brecha digital, muchas veces tienden a ampliarla, pues debido a una implementación fragmentaria, instrumental y poco crítica de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, ya desde esta perspectiva situada, pues se hace necesario y cobra especial sentido revisar cómo se ha evolucionado eh, la comunicación humana, ¿sí? Hasta llegar a este contexto contemporáneo hipermediado. Pasamos de grabar signos en piedra a participar en flujos comunicativos instantáneos y globales. Cada avance, ¿sí? Ha representado una transformación en los modos de ser y hacer, desde los desarrollos del papiro, la imprenta con Gutenberg, los desarrollos de la radio, la televisión y por supuesto el Internet. Vemos que no es solo la transformación de los canales, sino los modos de pensar, los modos de enseñar, los modos de aprender, ¿no? Grosso modo, este recorrido evidencia cómo la tecnología y la transformación en los modos de comunicación ha reconfigurado las prácticas culturales, esquemas cognitivos y también prácticas educativas. En relación a la imprenta, pues esta facilitó sin lugar a dudas la expansión del pensamiento científico y la educación formal, ¿no? Eh, la radio y la televisión, por su parte, pues democratizaron parcialmente el acceso a la información, aunque desde un modelo sumamente vertical. Y pues ya el Internet fue una tecnología que pasó a una lógica mucho más horizontal, mucho más participativa, aunque no está exenta de desigualdades, sin lugar a dudas, pero permitió mayor verticalidad en los modos de interacción y de participación en la comunicación. Bueno, grosso modo, digamos que reconocer todos estos elementos nos sitúa y nos plantea que estas tecnologías pues no son solo unas meras herramientas, sino son unas mediaciones, ¿sí?, cargadas de sentido, que modelan subjetividades, estructuras sociales y las formas de producción del conocimiento. Es por ello que educar en la era digital implica también una toma de postura crítica frente a estas transformaciones históricas, ¿sí? Y pues justamente en ese cambio, en esa transición, pues hoy las redes sociodigitales y la hipermediación ha configurado un nuevo ecosistema comunicativo. Como ya lo hemos visto con autores como Scolari en el 2008, señala que
no se trata solo de emitir o recibir mensajes, sino de habitar una red continua de interacción donde pues la producción y el consumo de contenidos se entrelazan, ¿no? En este contexto, pues la educación pues no puede seguir siendo unidireccional ni homogénea, sino que requiere de nuevas competencias, de una mirada crítica y de estrategias que integren la cultura digital a los procesos formativos con, por supuesto, un sentido ético, crítico, pedagógico, creativo, ¿sí? Este nuevo ecosistema, por supuesto, pues nos demanda que nosotros como docentes y estudiantes que también somos, nos convertamos en agentes activos del conocimiento, ¿sí? Capaces, bueno, no solo de navegar por las múltiples plataformas, sino de comprender las dinámicas de poder, pues, que subyacen allí, las dinámicas de representación, de construcción de sentido que subyacen en esos entornos digitales. En ese sentido, la formación debe orientarse a desarrollar habilidades para la enseñanza, ¿sí? Para analizar narrativas mediáticas, para poder identificar sesgos, por supuesto, para estar en la capacidad de construir discursos propios y participar de manera responsable en las redes. Mm, Considero que pues solo así será posible que la educación contribuya a una ciudadanía digital crítica y creativa comprometida pues con la transformación social del país, algo que pues es imperativo en estos contextos contemporáneos. Por supuesto, esto nos lleva a la alfabetización digital crítica. En la Gabriela Mistral, por ejemplo, veo a diario cómo nuestros estudiantes acceden a múltiples contenidos, pero ellos no siempre cuentan con las herramientas para interpretarlos críticamente, para discernir su veracidad o inclusive para producir respuestas y mensajes propios frente a estos textos que consumen. En ese sentido, la alfabetización digital pues no puede limitarse al manejo técnico de los dispositivos, sino que nosotros necesitamos formar ciudadanos capaces de argumentar, ¿no? De crear, dialogar, pues, construir colectivamente sentido, ¿sí? Reconociendo pues en el panorama la gran diversidad de voces y saberes que hay, que habitan cada uno de los contextos. Esto, sin lugar a dudas, nos implica repensar nuestras prácticas para integrar otras metodologías, metodologías activas, por ejemplo, proyectos colaborativos, por ejemplo, y buscar construir experiencias significativas que conecten con la realidad sociocultural de los estudiantes. Sin lugar a dudas hay que tocar esos puntos y esos núcleos de sentido. Entonces, como ya he venido señalando, no se trata pues solo de enseñar a usar herramientas digitales, técnicas, sino pues en manera concisa, lo que tenemos que hacer es eh, fomentar una conciencia crítica frente a los contenidos que consumen y producen estos auditorios, nuestros estudiantes, ¿no? Eh, por supuesto, promover una ética comunicativa en clave del respeto por la diferencia y el compromiso pues con el bien común, con lo público, para mí son pilares indispensables pues, de una educación digital transformadora, ¿sí? Especialmente en comunidades como la nuestra, donde pues el acceso a la información no siempre se traduce en un empoderamiento real y donde también hay unos circuitos comunicativos que están en clave de desinformación, atravesados por unas matrices políticas, por unas dinámicas empresariales muy concretas que a veces apuntan es
a no generar una información de calidad para las audiencias en general. Ya en este contexto, eh, es importante señalar que el proceso de educación, comunicación, debe ser y tener un carácter intercultural, ¿no? En un país como Colombia, que es un país profundamente diverso, pues las tecnologías tienen que ser aliadas para visibilizar justamente esas voces que han sido marginadas y cuidar, ¿sí? Que no a partir de esto empecemos a hacer cierta reproducción de estereotipos o a reforzar ciertos modos de exclusión. Entonces tenemos que tener una mirada crítica frente a este punto. Vemos que esta educación intercultural mediada digitalmente debe promover una comprensión mutua, ¿sí? Eso es fundamental, un reconocimiento del otro, y pues la justicia social debe ser como uno de los ejes de la formación, ¿no? Eh, Pienso yo que en clave de la comunicación intercultural, esto supone, bueno, no incluir solo contenidos sobre diversidad cultural en los entornos digitales, ¿sí? Que es importante, pero no solo eso, sino también transformar las prácticas pedagógicas y comunicativas desde un enfoque mucho más dialógico, participativo y decolonial. Eso es un elemento fundamental, considero yo, desde mi praxis cotidiana, eh, hacer un desmantelamiento de un montón de imaginarios, pues justamente coloniales. Creo que hay procesos y matrices del sentido que hay que decolonizar. ¿Mm? Entonces, pues esa interculturalidad pues debe ser vivida como una práctica cotidiana, ¿no? Que se dedica pues a interrogar obviamente los saberes hegemónicos y pues sin lugar a dudas nos abre un espacio a otras epistemes, a otras epistemologías que desde una perspectiva situada y relacionada pues pueden dar un gran panorama de sentido para las formas de actuar y de proceder en las comunidades, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, las tecnologías no son neutras, ¿no? Su diseño, su acceso y su uso, por supuesto, están atravesadas por relaciones de poder que deben ser problematizadas desde la educación. Considero yo que pues solo así podemos avanzar hacia una comunicación digital mucho más inclusiva, ética y transformadora, ¿no? Esto de promover la justicia social desde lo digital debe ser un elemento fundamental y transversal. Bueno, eh, los límites que nos puede ofrecer la digitalidad, digamos que los podemos revisar en su doble perspectiva, en sus potenciales y en sus límites, ¿no? Eh, es innegable que nos permiten adaptar contenidos, facilitar participación, estimular la creatividad, también como castrarla en algunos contextos. Para ello hay autores, Sancho Alonso, en el 2011 plantearon algo en esa dirección en relación a sus virtudes. Sin embargo, pues también pueden generar cierta dependencia, dispersión, infoxicación o sobrecarga informativa, como han advertido otros teóricos, como por ejemplo el historiador Yuval Harari, en su texto del 2018, mm, y en otros, como Nexus también. Bueno, digamos que Ari lo que plantea es que es un mundo saturado, un mundo lleno de información, donde justamente lo escaso y lo valioso es la atención, ¿no? Y pues sin esa atención no hay ninguna construcción de pensamiento crítico, ¿no? Pues frente a este panorama, considero yo reafirmar la idea de que pues esa comunicación mediada no solo debe ser instrumental,
sino de ser pues un núcleo estructurante de prácticas educativas. Si queremos una educación transformadora, debemos entrelazar la técnica, por supuesto, la cultura y la ética, en procesos que apunten a un pensamiento mucho más complejo, eh, al diálogo, ¿sí? El carácter dialógico debe ser fundamental y a la acción colectiva, más en estos tiempos de crisis ambiental. Bueno, pues esta articulación, sin lugar a dudas, requiere que nosotros, los educadores, asumamos un rol, pues más allá de una función transmisora, que es falaz, sino pues entendernos más como una suerte de mediadores culturales, éticos, ¿sí? En un entorno de hiperconectividad, pues, donde formar criterios sólidos, capacidades reflexivas y vínculos empáticos, pues son asuntos de suma urgencia, ¿no? Así como enseñar ciertas habilidades digitales. Entonces, eh, por ahí estaría como este escenario de los límites y de los potenciales de lo digital. Mm, la educación como emancipación. Bueno, Colombia, digamos que es un contexto en donde la desigualdad es un signo profundo y notorio. Lo podemos identificar en el índice Gini, por ejemplo, de este país. Mm, y esto se da, la desigualdad en términos sociales como tecnológicos, ¿sí? La educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas de emancipación humana y por eso, de cierta manera, es que yo estoy acá, trabajando desde la educación. Considero que efectivamente la educación es un escenario para la emancipación y pues aquí re, reincido, vuelvo a llegar al elemento en que nosotros no solamente pues hablamos sobre ciertos conocimientos en una suerte de transmisión, sino tenemos un propósito de generar conciencia, ¿sí? De formar sujetos capaces de reconocer las estructuras que nos oprimen y de imaginar y de construir mundos posibles. La escuela como escenario colectivo, pues debe convertirse básicamente en un laboratorio de ciudadanía. Mm, Allí cada estudiante debería descubrir no solamente su voz, sino tener la capacidad de escuchar la de los otros y pues poder incidir, cuestionar y proponer sobre sus escenarios. Como decía pues el filósofo de la educación Paulo Freire, educar no es domesticar, sino por el contrario es liberar. Y creo firmemente, por convicciones, que a eso debemos apuntarle como educadores, ¿sí? Eh, Creo en la educación para la libertad, no para el mercado, entre otras cosas. Bueno, esa liberación cuando arranca, cuando dejamos de concebir a los estudiantes como receptores pasivos y los reconocemos como sujetos históricos con saberes, con cultura y con dignidad, tal como lo ha planteado este autor en todo el desarrollo de su obra. Y esto, por supuesto, de una educación emancipadora en clave de educación digital y mediada, nos conecta con la educación para la transformación, ¿sí? Por eso nosotros asumimos que la comunicación es poder y que las tecnologías son hoy los nuevos lenguajes del mundo. Entonces, en ese sentido, eh, educar en comunicación digital crítica es formar para la transformación social, sin lugar a dudas. Desde las escuelas, que es donde nos situamos, es donde podemos y debemos sembrar el pensamiento crítico, la conciencia ética, estimular la sensibilidad por lo común, por lo sencillo.
donde yo estoy, en la institución educativa Gabriela Mistral, como en tantas otras en Colombia y América Latina, puede ser un escenario privilegiado para construir una ciudadanía digital comprometida con la justicia, con la equidad y con la vida digna. Este escenario que nos permite acá la universidad, pues ha representado una oportunidad significativa para seguir pensando en una pedagogía que no solo se adapte a los cambios tecnológicos, sino que se reoriente en su perspectiva humana, ética y transformadora. Un elemento valioso que, que ha aportado este espacio. Y bueno, ya grosso modo, para cerrar, quisiera agradecer este espacio informativo, ¿sí? Que me ha permitido vincular la teoría, otros autores que no conocía, otros releer, otros que ya conocía, sobre mi realidad institucional concreta. Espero que, bueno, estas reflexiones puedan enriquecer el diálogo colectivo que construimos en el marco de este curso, con los aportes del doctor Escalante y por supuesto con las reflexiones que de allí derivan. Entonces, agradezco permanecer hasta el final en este video. Eh, Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y pues espero que sigamos muy comprometidos con la transformación de América Latina y del mundo desde las aulas, desde pues una construcción pedagógica en clave de emancipación, ¿sí? Donde podamos responder a las necesidades reales de nuestros estudiantes y de nuestro tiempo. Muchas gracias. Se despide Jorge Andrés Riaño Martínez desde Acacías, en el departamento del Meta, Colombia, y pues dejo la bibliografía que empleé, digamos, para motivar estas reflexiones y los trabajos iniciales. Un cordial saludo para todos y que estén muy bien. Muchas gracias.